Saludos, soy la reverenda Laura Maldonado y estoy trabajando con ustedes una porción de Romanos en el capítulo 8, los versos del 1 al 17. Todos tienen ya las instrucciones de lo que van a hacer después que terminen de ver este video. Mi intención en esta hora es que ustedes puedan entender la acción del Espíritu Santo para santificarnos. Y para eso necesitamos ir a la palabra, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Te adoramos, buen Padre Celestial, y te damos gracias. Gracias por permitirnos entrar en tu palabra y conocer detalles que muchas veces se nos escapan, pero que ahora, precisamente en este momento, queremos trabajarlo con intencionalidad. Queremos crecer en el conocimiento tuyo y queremos desarrollar una relación íntima contigo. Por eso necesitamos tu dirección y que cada participante pueda recibir bendición a través de la discusión de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que les recomiendo inicialmente es que lean la porción de Romanos 8 del 1 al 17 en diferentes versiones. Yo les voy a estar leyendo en esta hora la versión latinoamericana, que dice de esta manera: ninguna condena, por tanto, pesa sobre los que pertenecen a Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando a su propio Hijo, que compartió nuestra condenación pecadora a fin de eliminar el pecado. Dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal. De esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu Santo y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Los que viven entregados a sus desordenados apetitos se preocupan de satisfacer esos apetitos. En cambio, los que viven según el Espíritu se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. Ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados conduce a la muerte. El de hacer lo que es propio del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Y es el que el afán por satisfacer nuestros desordenados apetitos nos hace enemigos de Dios, a cuya ley ni nos sometemos ni tenemos siquiera posibilidad de hacerlo. En definitiva, los que viven entregados a sus desordenados apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven entregados a esos apetitos, sino al Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios mora en ustedes. El que carece del Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera a causa del pecado, el Espíritu vive en virtud del poder salvador de Dios. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en ustedes. Por tanto, hermanos, si alguno estamos en deuda, no es con nuestros apetitos desordenados para comportarnos según ellos, porque si ustedes se comportan según esos apetitos, morirán. Pero si con la ayuda del Espíritu Santo dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En cuanto a ustedes, no han recibido un espíritu que los convierta en esclavos bajo el régimen del miedo. Han recibido un espíritu que los convierte en hijos y que les permite exclamar Abba, es decir, Padre. Y ese mismo espíritu es el que, uniéndose a nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria.
Que el Señor añada bendición a esa palabra. Es importante que miremos cómo se repite de distintas maneras lo mismo. Está diciendo constantemente, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nacimos ya trayendo la carga de aquella desobediencia original de Adán y Eva. Y es necesario entonces, y ustedes conocen toda la historia de todos los momentos que ha tenido el pueblo de Dios, especialmente hablando del pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Era un pueblo constantemente cambiante. Unas veces estaban con el Señor y a la media hora, por decir algo, surgía cualquier tropezadero y ya dejaban de ser y de tener el comportamiento al que el Señor nos invitaba. Cuando llega el Espíritu Santo, que todos también sabemos la historia, el momento en que el Señor asciende a los cielos y les dice, yo voy a enviar al Consolador, y ese Consolador les va a dirigir a ustedes a toda verdad, a toda justicia. Pero no solamente eso, ese Espíritu es el que los conservará sanos espiritualmente para poder tener acceso a esa gloria para la que Jesús vino y por la que murió. Ahora, ¿qué tiene que ver eso aquí y ahora en el 2021 con mi vida espiritual y con la vida espiritual de la iglesia? Nadie está ajeno actualmente a conocer la situación que la iglesia ha sufrido a través de esta pandemia. Y muchos de los que antes eran fieles seguidores del Señor, por cansancio, por depresión, por lo que sea, han dejado de hacer las cosas a la manera que solían hacerlo. El Espíritu Santo dentro de nosotros, el que nos redarguye para recordarnos que somos herederos de una gloria, que somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y nos permite que seamos luz en medio de las tinieblas. En una ocasión estaba explicando cómo ocurre el bautismo. Según el apóstol Pablo, en otro momento explica que el primer bautismo es cuando usted recibe a Jesús en su corazón. La segunda fase del bautismo es cuando usted es bautizado en agua. El tercer bautismo es cuando viene esa cantidad de dones que es repartido a través del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Pero a lo que se refería el Espíritu Santo, la explicación del apóstol Pablo sobre ese fuego, el fuego usted tiene que buscarlo. Usted tiene que agarrarse a esa pasión por hacer las cosas al estilo de Dios. Me pedía la pastora Lisa que compartiera con ustedes parte de mi testimonio. Y aquí va posiblemente pinceladas porque no tengo el tiempo para contarles todo lo que me ha pasado en mi vida. Yo soy hija de un pastor y en una etapa de mi vida me aparté totalmente que no quería saber ni de Dios, ni de iglesia, ni de nada. Pero el Señor no se había olvidado de mí y estaba pendiente de mí. El Espíritu Santo de Dios estaba constantemente recordándome quién era yo. Y en un momento dado tuve una experiencia extraordinaria donde el Señor me habló y me dijo, Laura, ven, que yo te amo como tú eres. Y yo me recuerdo que hasta hice broma sobre el asunto. Yo decía, bendito, estás loco. Pues si tú me amas como soy yo, tienes que estar loco. Si tú supieras todas las cosas que yo hago en contra de tu Espíritu Santo. Pero el Señor aún así me decía, ven, que yo te amo como tú eres. Pero no me quería amar como yo era para dejarme de esa manera, sino para que a través de su Espíritu Santo mi alma, mi cuerpo, mi espíritu se transformaran en lo que el Señor quería que yo fuera. Con el tiempo, con las experiencias individuales, personales que tuve con el Señor, estando yo en un trabajo muy bien remunerado, era propagandista médico de una firma americana que ahora se llama AstraZeneca. En aquel momento se llamaba Stuart
farmacéutico, estando yo en ese trabajo, el Señor me llama y me dice, déjalo todo por mí. Pero Dios no habla en el vacío. Dios te habla por distintos medios. Y una de las porciones favoritas mías está en Job, que dice que de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El Señor me hizo entender por muchos medios lo que Él me estaba pidiendo. Inclusive en Lucas 17 al final dice que si tú no estás dispuesto a dejarlo todo por Él, así mismo dicho por Jesús, no dice que lo dejes, dice que estés dispuesto a dejarlo todo por Él, no eres digno de Él. Y yo me fui más allá de eso, yo dejé todo, madre, mis hijos, mi empleo, mi propia casa, y me fui de misionera a Jamaica. Y esa ha sido la decisión más maravillosa que yo he podido hacer. El Señor no me ha dejado en vergüenza. El Señor me ha mantenido acercándome cada día más. En este momento tengo 81 años de edad y siento hambre de seguir hablando, porque ese Espíritu Santo que está en mí me ha hecho entender que cuando Él está en mí yo puedo ser tolerante, paciente, amorosa, cuidadosa con los demás. Eso no se puede dar en el vacío, eso se da porque el Espíritu Santo nos capacita para servirles a otros. Así que esta lección del día de hoy nos invita a examinarnos en qué estatus estamos en relación con eso que se espera de mí, como una persona que vive en el Espíritu, que es santificado por el Espíritu. Yo espero que en este momento, cuando ustedes analicen toda esta parte de lo que hemos hablado, usen varias versiones para que vean cómo cada versión clarifica aún más el texto. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes y estoy a la disposición de en cualquier otro momento que puedan necesitar de mi ayuda. Con mucho gusto estaré para hacerlo. Dios les bendiga y permítanle al Señor que trabaje junto con ustedes para entender su palabra y ponerla en práctica. Dios les bendiga.